Mi fuerza y mi refugio es Dios. Bienvenidos mis amados. Espero que este tema sea de edificación para nuestras vidas y vamos a observar unas cosas sencillas y prácticas de cómo podemos recurrir a Dios, cómo podemos tomar de sus fuerzas en cualquier etapa de nuestra vida, sin importar qué nos esté aconteciendo, podemos adquirir las fuerzas de Dios. Salmos 46:1, nueva traducción viviente, dice: Dios es nuestro refugio y nuestra fortaleza. Siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, mi consuelo y refugio en tiempos de angustia y tiempos de paz es Dios. Ya sea que necesitemos fuerza espiritual, fuerza emocional, fuerza física, Dios tiene, y como sus hijos podemos tomarla. Como dice el final del Salmos, siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Dios tiene cosas buenas para nosotros como iglesia, como familia, como persona individual, pero es importante que seamos organizados, planear nuestra vida, preparar la tierra para recibir las bendiciones de Dios conforme a su palabra. Por ejemplo, hay gente, mis hermanos, que ora para ser bendecido, pero nunca sale a buscar trabajo. Pone muchas excusas. Hay gente que ora pidiendo: Dios, úsame, pero no quiere estudiar la Biblia, no quiere orar. Quítame este vicio, también he escuchado en las oraciones, pero no quieren dejar sus adicciones, ya sean drogas, borracheras, dispositivos. La Biblia dice que uno tiene que renunciar a esos vicios, que tenemos que dejarlo. Y Dios nos va a dar las fuerzas para apartarnos de ello. Dios bendice al que se levanta y acciona en fe. Dios da fuerza a los que se esfuerzan. La Biblia dice que Dios tiene preparado bendiciones para su pueblo. Quisiera que me acompañen a 1 Corintios capítulo 2, en nueva traducción viviente. Dice: a eso se refieren las Escrituras cuando dice: ningún ojo ha visto, ningún oído ha escuchado, ninguna mente ha imaginado lo que Dios tiene preparado para quienes lo aman. Para quienes lo aman. A veces ni siquiera nos imaginamos las bendiciones que Dios tiene para todos los que confiamos en Él. Hay cosas buenas que Dios ha preparado para cada uno de nosotros por su soberana voluntad. Por eso el final del Salmos que leímos dice: Dios siempre está dispuesto a ayudar en tiempos de dificultad. Y tal vez muchos de nosotros no recibimos sus bendiciones por nuestras actitudes, porque no somos receptivos a su palabra, sino más bien confiamos en nuestra propia habilidad, confiamos en nuestra propia prudencia para enfrentar situaciones. Y aquí lo que debemos hacer es confiar en Dios. Y vamos a ver algo que le sucedió a David. En la historia de la Biblia vemos que David estaba huyendo de las manos de Saúl porque éste lo quería matar. Y en una de esas salidas que tiene David con sus hombres, ellos peleaban continuamente contra los enemigos de Israel, y cuando regresan de esas peleas, vieron que el lugar donde vivían estaba saqueada, estaba quemada, y todos sus seres queridos, sus esposas, sus hijos habían sido secuestrados y llevados esclavos por un grupo de amalecitas. Bueno, yo creo que si algo así nos sucediera a nosotros, la verdad que quedaríamos espantados, aterrorizados. Y yo pienso que esto no sorprende a nadie. Así estamos cuando algo nos pasa, o lo que es peor, cuando nos pasa a nuestros hijos, a nuestra familia. Pero vamos a ver cómo reacciona David ante esa situación. En 1 Samuel capítulo 30, verso 6 dice así: y David se angustió mucho porque el pueblo hablaba de apedrearlo, pues todo el pueblo estaba en amargura de alma, y cada uno de sus hijos y por sus hijas. Mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Todos
en ese pueblo, a causa de lo que había pasado, se volvieron contra David. Lo acusaron injustamente de ser responsable. Entonces David no solo perdió todo lo que tenía, ahora era responsable de esos hombres, y no solamente de los hombres, también de las familias de esos hombres, porque ya no estaban las esposas, ya no estaban los hijos, y todos querían apedrearlo a David porque lo culpaban de todos los problemas. Y la Biblia dice que David se fortaleció en el Señor. David estaba afectado, David estaba cansado, ellos lo culparon injustamente y obviamente él sentía dolor en su corazón. Pero en el verso de este verso podemos hacer una pregunta. Dice: ¿cómo David encontró fuerza o cómo David encontró ánimo? La Biblia dice: mas David se fortaleció en Jehová su Dios. Aunque la Biblia no narra qué es lo que hizo David, a veces tenemos que entender que cuando tenemos a Dios no necesitamos nada. ¿Por qué? Porque Dios es nuestra fuerza, Dios es nuestro gozo, Dios es nuestra paz, Dios es nuestro escudo, Dios es nuestro auxilio. Dice la Biblia en Isaías 41:10: no temas, porque yo estoy contigo. No desmayes, porque yo soy tu Dios que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Te sustentaré con la diestra de mi justicia. David tomó fuerza de Dios. La pregunta es: ¿cómo lo hizo? Quizás recordó las victorias pasadas, o tal vez consideró el carácter fiel de Dios, tal vez adoró o confió en las promesas de Dios. Pero lo que sí narra la Biblia es que David encontró fuerza en Dios. Y hoy quiero decirte, mi amigo, mi hermano, que tú y yo podemos tomar fuerzas de Dios. Salmos 29:11 dice: el Señor da fuerza a su pueblo. ¡Wow! El Señor le da fuerza a su pueblo. El Señor lo bendice con paz. Dice la Biblia: el Señor fortalece a su pueblo. Aun cuando estés pasando una situación difícil, aun cuando estés pasando circunstancias que no sean favorables para ti, cuando todo te sale mal, cuando todo se te sale de control, Dios tiene fuerzas para ti. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué tenemos que hacer para empezar? Para empezar, debemos admitir nuestra necesidad de la fuerza de Dios. Necesitamos reconocer que somos débiles. Debemos admitir que muchas veces Dios nos quiere alcanzar y bendecir, pero por nuestro orgullo intentamos hacerlo todo por nuestras fuerzas. Quiero que sepamos algo en esta mañana: que Dios resiste a los soberbios. A los soberbios los mira de lejos, a los altivos los mira de lejos, a los orgullosos los mira de lejos, pero da mayor gracia al humilde, al que se humilla. Muchas veces Dios nos va a instruir, Él va a ser nuestro guía, nos va a mandar a hacer cosas sabiendo que no podemos lograrlo, sin recurrir a su fuerza. ¿Para qué? Para hacernos dependientes de Él. Dios quiere que confiemos en Él. Para comenzar, debemos admitir nuestra necesidad de Dios. Debemos admitir que necesitamos las fuerzas de Dios. Cuando el apóstol Pablo atendió el llamado de Dios, Dios le mostró las grandezas celestiales. Pasó una situación en ese entonces. En 2 Corintios 12:7, Nueva Traducción Viviente, dice: aun cuando he recibido de Dios revelaciones tan maravillosas, así que para impedir que me volviera orgulloso, se me dio una espina en mi carne, un mensajero de Satanás, para atormentarme e impedir que me volviera orgulloso. Lo que Pablo está diciendo: aun cuando Dios me ha mostrado lo grandioso de su reino, ha puesto límites en mi vida para yo no volverme orgulloso. El apóstol Pablo vio las maravillas celestiales, pero no se le permitió contarle. ¿Para qué? Para que no se volviera orgulloso. Por eso que le había mostrado Dios, se le dio un aguijón en la carne para que se mantuviera humilde. El apóstol Pablo escribió acerca de ese caso, que él había orado en diferentes ocasiones para ser liberado de ese mensajero de Satanás. Y vamos a 2 Corintios 12:8, dice: en 3 ocasiones distintas le supliqué al Señor que me la quitara.
Nosotros oramos una vez, muchas veces, y al no ver respuesta que quisiéramos tener, nos enojamos con Dios. Sin embargo, el apóstol Pablo oró en 3 ocasiones distintas. Le suplica a Dios que le quitara ese aguijón en la carne. Y mira la respuesta de Dios. Dice Pablo, cada vez Él me dijo, mi gracia es todo lo que necesitas. Mi poder actúa mejor en la debilidad. Así que, dice Pablo, así que ahora me alegra jactarme de mis debilidades para que el poder de Cristo pueda actuar a través de mí. Pablo oró por liberación y el Señor le respondió, bástate en mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Lo que Pablo dice es, gustosamente haré más alarde de mis debilidades para que permanezca sobre mí el poder de Cristo. Bendito sea nuestro Creador. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, bendita sangre preciosa que derramó en la cruz del Calvario a favor de nosotros. Y por eso Pablo dice, me regocijo en mis debilidades, en insultos, en privaciones, en persecuciones, en dificultades. Sufro por Cristo porque cuando soy débil, entonces soy fuerte porque su poder reposa sobre mí. Bendito sea nuestro Creador. Pablo, más allá de solo admitir su necesidad de la fuerza de Dios, llegó al punto de decir, hago alarde de mis debilidades, reconozco que soy débil. Pablo dice, voy a llegar tan lejos que voy a presumir que no puedo hacer nada. No puedo hacer nada, y sin importar en qué etapa de tu vida estés, angustia o tribulación, persecución o enfermedad, la fuerza de Dios tiene el poder máximo para actuar en tu vida cuando mostramos necesidad de Dios, cuando mostramos que somos débiles. Para muchos de nosotros, el primer paso es decir, Dios, no puedo hacer esto, pero confío en ti. Ojo, esto no significa que no hagas nada. Muy raramente la fe es inactiva. Otro punto que podemos observar es ir a la palabra de Dios. En 1 de Juan 2:14, Nueva Traducción Viviente dice, les he escrito a ustedes que son hijos de Dios, porque conocen al Padre. Les he escrito a ustedes, los que son maduros en la fe, porque conocen a Cristo, quien existe desde el principio. Les he escrito a ustedes, los jóvenes en la fe, porque son fuertes y la palabra de Dios vive en sus corazones y han ganado la batalla contra el maligno. Que la palabra de Dios viva en nuestros corazones, meditándola, escuchándola, escudriñándola, y todos tus enemigos son derrotados. Salmos 119:28 dice, lloro con tristeza, aliéntame con tu palabra. El lugar donde encontrarás las fuerzas de Dios es en su palabra. No hay mejor lugar para agarrar fuerzas de Él, para el diario vivir, permanecer en su palabra. Permanecer en su palabra. Cuando Moisés murió y Dios levanta a Josué para darle la responsabilidad de llevar a Israel a la tierra prometida, les dice cosas importantes. En Josué 1:6 dice, esfuérzate y sé valiente, porque tú repartirás a este pueblo por heredad la tierra de la cual juré a sus padres que la daría a ellos. Pasaron 40 años en el desierto, toda una generación murió ahí y no lograron llegar. Y Dios encomienda al discípulo de Moisés a continuar esta misión, porque Moisés no logró entrar a la tierra prometida y toda esa generación con la que creció Josué había muerto en el desierto. Esa generación había fracasado en entrar a la tierra prometida y Dios le da la oportunidad y responsabilidad de servirle a Josué, un trabajo que Josué tenía que cumplir. Pero mira lo que le dice Dios en Josué 1:7. Solamente esfuérzate. No le dijo ora, no le dijo haz esto, no le dijo haz aquello. Esfuérzate. ¿En qué se tiene que esforzar? Y sé muy valiente para cuidar de hacer conforme a toda la ley que mi siervo Moisés te mandó.
No te apartes de ella, ni a diestra ni a siniestra, para que seas prosperado en todas las cosas que emprendas. ¿Qué le dijo? Esfuérzate. ¿Pero en qué tenía que esforzarse? En poner por obra la palabra. ¿Para qué? Para que en esa misión que él iba a emprender, todo le salga bien. Nos imaginamos que cuando Josué camina por el desierto con todo el pueblo de Israel, iba a ser atacado por diferentes tribus, diferentes pueblos o naciones. Entonces Dios le dice: esfuérzate y sé valiente. Esfuérzate y sé valiente, medita en la palabra de día y de noche, no te apartes de ella, para que en este camino que vas a emprender te salga bien. Y lo mismo es para nosotros. Si queremos que todo lo que emprendamos nos vaya bien, ¿qué tenemos que hacer? Esforzarnos por aplicar la palabra a nuestra vida. ¿Por cuánto tiempo? Siempre. No solo cuando crees que te está yendo mal o quizás te esté yendo bien. Me vaya bien o me vaya mal, me voy a esforzar por aplicar la palabra de Dios en mi vida. En Josué 1:8 dice: nunca se apartará de tu boca este libro de la ley, sino que de día y de noche meditarás en él. ¿Para qué? Para que guardes y hagas conforme a todo lo que está escrito, porque solo entonces harás prosperar tu camino y todo te saldrá bien. No dice esto, no dice lo otro, dice todo. Todo el tiempo meditar en la palabra de Dios para que me vaya bien y prospere mi vida en Cristo y mi crecimiento en Cristo sea notorio. Siempre he dicho que la prosperidad que da Dios es un crecimiento espiritual. Te ilumina para entender la palabra revelada. A Él sea la gloria, a Jesucristo. En Josué 1:9 dice: mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo donde quiera que tú vayas. Sé valiente, no camines con temor, confía en mí. Esfuérzate, porque Jehová tu Dios estará contigo por donde quiera que tú vayas. Y si queremos que nos vaya bien, no debemos apartarnos de las instrucciones de Dios. Dios le dice: Josué, tienes que meditar en ella de día y de noche. Meditar significa reflexionar, dar vueltas en tu mente. Medita en la palabra, no dejes que la palabra se aparte de tu boca. Debes hablarla, debes recitarla, debes reflexionar en ella, leerla, hablar una y otra vez. Entonces le dice Dios: tu camino será prosperado. Entonces le dice Dios: tendrás éxito. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo. La palabra de Dios tiene poder, tiene autoridad. Solo la palabra de Dios. Es por eso que debemos ir a la palabra de Dios para tomar fuerzas de Él. En Juan 6:63, Nueva Traducción Viviente, dice: solo el Espíritu da vida eterna. Los esfuerzos humanos no logran nada. La palabra que yo les he hablado son espíritu y son vida. Es por eso que tenemos que ir a la palabra. Es por eso que tenemos que predicar el Evangelio. Cuando lleguemos a la presencia del Señor, nos vamos a dar cuenta que hubiéramos podido hacer mucho más con sus bendiciones, pero por no tener un enamoramiento, por no tener un romance con la palabra de Dios, vivíamos momentos de infortunio. Muchas personas no disfrutan de las bendiciones del Señor por no ponerle a Él en primer lugar, por no poner su palabra como fundamento de su familia, como fundamento de su casa, como fundamento en la iglesia. La palabra de Dios te da fuerzas. La palabra de Dios nos da fuerza para seguir adelante. Nos alimenta conforme la meditemos de día y de noche. Me encanta este pasaje, Josué 1:9. Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. El ser cristiano es para valientes. La verdad es renunciar a ti, renunciar a tu ego, renunciar a tu persona, a tu vanidad, a tu orgullo, tomar la cruz de Cristo y seguirle.
Mira que te mando que te esfuerces y seas valiente. No temas ni desmayes, porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera que tú vayas. Al meditar en la palabra de Dios viene el Espíritu Santo y te ilumina para que tú entiendas la palabra revelada. Y más allá de eso, te dará la salida a cualquier situación que te pueda estar aconteciendo. Jeremías 33:3 dice: clama a mí y yo te responderé. Te enseñaré cosas grandes y ocultas que tú no conoces. Te mostraré la salida de aquello que para ti parece una tormenta. La salida está ahí, pero clama a mí, dice el Señor. Clama a mí y te responderé. Mis amados, la palabra de Dios nos da fuerza. ¿Sabes por qué? Porque Él no se cansa. Isaías 40:28 dice las Escrituras: ¿no has sabido, no has oído que el Dios eterno es Jehová, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y su entendimiento no hay quien lo alcance, no hay quien lo supere. El entendimiento, el conocimiento de Dios es grande, es fuerte. Mi Dios es grande, mi Dios es fuerte, mi Dios es eterno, mi Dios es creador, mi Dios es Jesucristo. A Él sea la gloria. Y damos gracias a Jesús. Y damos gracias a Jesús. Y damos gracias a Dios porque Jesucristo es el Rey de Reyes y el Señor de Señores. Porque Jesucristo es el Señor de Casa de Dios Nueva Vida. A Él sea la gloria. En el 29 de Isaías 40 dice: Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. Es algo ilógico. En nuestra mente natural, en nuestra mente humana, es algo ilógico 0 por 0 tener un resultado favorable, pero dice la Biblia que Él multiplica las fuerzas al que no tiene ninguna. ¿Y cómo lo hace? ¿Cómo puede multiplicar las fuerzas del que no tiene nada? En el verso anterior dice que Él es creador, que Él es un creador. Cuando meditas en la palabra día y de noche, como Josué, pasan cosas buenas y sorprendentes, favorables a tu vida. En el 40:30 de Isaías dice: los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean. Dice la Biblia que todos nos cansamos y muchos quizás tiran la toalla. Pero los que meditan como Josué crecen espiritualmente, no se cansan ni flaquean. En el 31 dice: pero los que esperan, los que confían, los que creen, los que buscan, pero los que esperan a Jehová tendrán nuevas fuerzas. Levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Los que esperan, los que confían, los que creen, los que meditan en el Señor y en su palabra serán renovados, que podemos interpretar como intercambiar fuerzas. Intercambiamos fuerzas, intercambian la debilidad por la fuerza de Dios. Es esperar con expectativas, confiando que Dios actúe a nuestro favor. La idea es que si esperas en Dios, todas esas cosas que te están perturbando, que están distrayendo tu mente, se desaparecen. ¿Por qué? Porque la fuerza de Dios viene a nosotros cuando confiamos en Él, cuando meditamos en Él, cuando su palabra es nuestro alimento en nuestro diario vivir. Entonces, oraste, actuaste, clamaste a Dios, meditaste en las Escrituras. Ahora solo descansa y deja que sea Dios el que obre en tu vida, esperando que Él te fortalezca. Bendito sea Dios. Salmos 27:13 dice: hubiera yo desmayado si no creyese que veré la bondad de Jehová en tierra de los vivientes. Conocerás el poder de Dios si esperas y confías en Él. En el 14 del Salmos 27 dice: Jehová, aguarda a Jehová, esfuérzate y aliéntese tu corazón.
Sí, espera a Jehová. Si crees y confías en Dios, alienta y alimenta tu corazón con sus palabras y conocerás la fuerza de Dios. Y conocerás la fuerza de Dios. El profeta Habacuc dijo en Habacuc 3:17: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Dice el profeta: aunque con mis ojos no vea nada de lo que yo quisiera ver. En el 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Y me gozaré en el Dios de mi salvación. Jehová, el Señor, es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Al jefe de los cantores sobre mis instrumentos de cuerdas. Esto se escribió para un pueblo que lo había perdido todo, pero me regocijaré en lo peor de las circunstancias. Me regocijaré cuando esté pasando momentos de tribulación. La Biblia dice que esta leve tribulación momentánea está produciendo un peso eterno de gloria. A Jesucristo sea la gloria. Tomaré la lección de regocijarme en Dios, porque mi gozo no depende de las circunstancias o de lo que yo tenga, sino del Dios de mi salvación. A Jesucristo sea la gloria. A Jesucristo sea la gloria. Quizás tienes deudas en este momento, quizás tus hijos estén descarriados, enfermedades que puedan ser irreversibles. No te alegras porque tienes eso, pero puedes alegrarte porque no estás atrapado y tu nombre está anotado en el libro de la vida, en el libro del Cordero. Te irás al cielo porque cuando elegimos regocijarnos en la fuerza de Dios, viene el gozo de nuestro Señor y su fuerza. Cuando tú te gozas en medio de la tormenta debido a tu confianza en Dios, Isaías 64:5 dice así: sales al encuentro del que se regocija y practica la justicia, de los que se acuerdan de ti en tus caminos. He aquí te enojaste porque pecamos, continuamos en los pecados por mucho tiempo, y seremos salvos. Dios nos encuentra cuando nos regocijamos. Jesús mismo es el más grande ejemplo de esto. Y piensas que Jesús y los discípulos en la última cena, ellos terminaron de cenar. Él sabía lo que le venía. Él sabía que había un reino venidero. Él sabía que había una resurrección, pero en medio de eso sabía que habría un sufrimiento, que habría tortura. Es más, Él sabía que uno lo traicionaría, que el otro lo negaría y otro dudaría de él. En esos momentos algunos de sus discípulos pensarían que esto salió mal, pero Jesús sabía que en ese sufrimiento estaba produciendo un eterno peso de gloria. Dice en segunda carta a los Corintios 4:17: porque esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente, eterno peso de gloria. En el 18: no mirando nosotros las cosas que se ven, sino las que no se ven, pues las cosas que se ven son temporales, pero las que no se ven son eternas. A Él sea la gloria. La Biblia dice en Romanos 8:18: pues tengo por cierto que las aflicciones de este tiempo no son comparables con la gloria venidera. Las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera. A Jesucristo sea la gloria. Hoy te invito en el nombre de Jesucristo a tomar las fuerzas de Dios. A tomar las fuerzas de Dios a través de la palabra, a través de la meditación, a través del gozo en medio de la tribulación.
Jesucristo ha pagado un alto precio por ti. Y hoy Él te recibe con los brazos abiertos. A Él es la gloria, a Jesucristo es la gloria. Él dice, todo lo que el Padre me da, vendrá a mí, y al que a mí viene, yo no le echo fuera. Bendito sea nuestro Señor Jesucristo, Dios eterno, Dios soberano. Gracias por esa sangre preciosa. En el nombre de Jesucristo te damos gracias, Dios mío. Hoy confiamos en ti. Tú eres nuestra fuerza, tú eres nuestro pronto auxilio, tú eres nuestro refugio. A ti sea la gloria. Y Jesucristo es el Señor de Casa de Dios Nueva Vida. Gracias, Dios. Gracias, Dios. Señor, te damos gracias. Gracias por tu mensaje. Gracias por tu palabra, Señor. A ti sea la gloria, Padre amado, en el nombre de Jesús. Amén.